Saludo especial, señor presidente, a usted y a todos mis compañeros de Congreso. A propósito, apreciados senadores, de las críticas que quienes nos antecedieron en el uso de la palabra han hecho a esta ponencia mayoritaria del proyecto de ley de inversión social, quisiera, honorables senadores, no referirme a la técnica y a los artículos, sino recordar en este recinto del Senado la historia fiscal del país, para explicarles, honorables senadores, cómo esa crítica que aquí hacen de que esta reforma no es estructural, hace parte de lo que ha venido sucediendo desde el año 1780 hasta nuestros días con las reformas tributarias. Dice la senadora Bella que se opone absolutamente a todo lo de este gobierno, que no vale la pena recordar la historia, que no vale la pena poner en contexto del país lo que significa la tributación a lo largo de los años en esta nación. Y lo manifiesta por absoluto desconocimiento, porque estoy convencido jamás ha leído ni siquiera a don Pedro Gual o a don Esteban Jaramillo. Aquí han dicho que esta reforma es para defender y proteger a los superricos del país. Nada más falso y mentiroso que eso. Hace muchos años, en un país convulsionado como el nuestro, en un país que cada que hay una discusión tributaria empiezan las diferentes fuerzas a pujar para defender sus intereses, que ha sido la costumbre de todas las reformas adelantadas por este Congreso de la República desde siempre. Hoy, lo que estamos votando no se diferencia mucho de lo que hemos visto en todos estos años. Señor presidente, voy a poner unos ejemplos. El primer secretario de Hacienda que tuvo la Nueva Granada, don Pedro Gual, por las dificultades generadas de la guerra de independencia, presentó al Congreso de Cúcuta, senador Petro, la primera reforma progresiva que se pretendía adelantar en el seno de un Congreso de la Nación. Esa reforma, presidente, yo le pido un favor, que me dé más tiempo porque la senadora Ida pasa por aquí, tuvo la posibilidad de hablar, nosotros la... Sí, senadora, por favor, así como exigimos el respeto para que nos escuchen a todos, yo le pido el favor que guardemos compostura. Este es un debate sensible por lo que contiene, pero recuerden que hemos solicitado mantener la compostura al interior del recinto y para también ser escuchados. Continúe, senador Lemos. A ella la aprecio mucho y sé que le molesta que aquí se traigan a colación algunos datos, doctora Ida, pero aproveche para que aprenda un poquito de esto. Don Pedro Gual fue el primer ministro, en esa época secretario de Hacienda, que quiso introducir la contribución directa. Lo logró. Esa contribución directa, lo que pretendió en ese momento de la historia fue gravar las rentas de capital, los salarios más altos. En ese ejercicio congresional, 3 años después, ese mismo Congreso que la había aprobado
la suprimió en 1826. Tuvo que llegar Esteban Jaramillo al Ministerio de Hacienda un siglo después para que liderara en el Congreso de la época ese impuesto de contribución directa, hoy conocido como impuesto de renta, que es el impuesto más progresivo del Estatuto Tributario colombiano. Ese impuesto de renta que hoy este Congreso de la República, al aprobar esta reforma solidaria que tiene ese enorme componente social, va a generarle al país cerca de 6.7 billones de pesos, que van a pagar los más ricos del país, que van a pagar el 10% de las empresas más grandes de Colombia, que tributan el 90% del impuesto de renta en la nación. Eso, apreciada senadora, a diferencia de todas las reformas anteriores, a diferencia de la reforma de 1861 adelantada por el presidente Mosquera y su ministro de Hacienda Rafael Núñez, a diferencia de la reforma de 1968 adelantada por Alberto Lleras Camargo, a diferencia de la reforma adelantada en 1974 en el gobierno de López Michelsen, a diferencia de la reforma de 1983 adelantada en el gobierno de Belisario Betancur, a diferencia de la reforma de 1990 adelantada en el gobierno de Gaviria. Y aquí pudiera quedar mencionándome todas las reformas tributarias que se han hecho hasta hoy. Tiene un componente principal. Uno de esos sectores que siempre están pujando para defender en el seno de este Congreso sus intereses, ha tomado una decisión trascendental que es necesario recalcar, señalar y resaltar en este Congreso de la República. Y es que han cedido a sus intereses. Y es que han decidido de manera solidaria aportarle al país, considerando la difícil situación que está enfrentando la nación, que no por culpa del gobierno, por culpa de las circunstancias generadas por la pandemia. Esos empresarios que ustedes tanto critican, esos empresarios que ustedes aquí cada rato señalan, son los que hoy se están poniendo la mano en el corazón para aportarle al país esos 15 billones de pesos y poder presentar hoy, honorables senadores, la reforma tributaria con mayor contenido social en la historia de la nación. Y eso no me lo invento yo ahí, eso lo dice los libros. Si usted se pone a leer a Jonguito los 100 hechos económicos de la historia del país, se dará cuenta que no le estoy mintiendo. Una reforma que, como ninguna otra, señores senadores, va a beneficiar a 29 millones de colombianos. Cerca de 3 de cada 5 colombianos se van a beneficiar. ¿Y cómo? ¿Cómo se van a beneficiar? Senador Wilson, usted decía que había que generar 1 millón de empleos. Esta reforma va a generar más de 950.000 empleos. Ahí está claro cómo se va a garantizar que 500.000 jóvenes entre los 18 y 25 años, a través del apoyo del gobierno nacional, con el 25% de un salario mínimo a cada empleador que contrate un joven, o lo que va a suceder con 200.000 mujeres, con el 15% de aporte del gobierno nacional para los empresarios que las contraten, o se van a recuperar 250.000 empleos que se perdieron a través de ese aporte del 10%.
minutos más, Claro. Juan Felipe Lemos, para que cierre. Que estamos, señor presidente, defendiendo los intereses de los jóvenes, de los adultos mayores. 1.7 millones de adultos mayores van a tener la posibilidad de continuar, doctor Villada, recibiendo el programa de adulto mayor. Ingreso solidario, esa renta básica, que a ustedes pareciera no les gusta, va a extenderse hasta el año 2022, 4.1 millones de familias, más de 14 millones de colombianos beneficiados por esa norma que está garantizada sus recursos a través del voto positivo de esta. Y finalizo, presidente, trayendo a colación una frase de ese gran maestro. Mejor que Keynes, Wilson, a ese sí debiéramos leerlo. Mejor que Negri, mejor que todos esos amigos que a ustedes les gusta leer. Quien se opone, no hay tragedia más grande para una nación que aquellos que se oponen a las necesidades y realidades de reformas que se requieren con urgencia para atender dificultades apremiantes como las que hoy está enfrentando el país. Gracias, presidente.